El Banco de Canadá, por la cercanía con los Estados Unidos, ha peleado durante algunos años por tratar de quitarse la sombra de la Fed. Sin embargo, también está consciente de que cualquier impacto que la Fed genere en la economía se verá reflejado en la propia y por lo tanto el Banco de Canadá pues reacciona en consecuencia. El Banco de Canadá mantiene un objetivo inflacionario del rango del 1 al 3%, un objetivo variable, con énfasis en el 2%, esto desde 1991. Su estatus de objetivo inflacionario lo renuevan cada 5 años. Para determinar la inflación utiliza al índice de precios al consumidor Core, eliminando 8 componentes de alta volatilidad que son frutas, vegetales, gasolina, combustible, intereses hipotecarios, transporte entre ciudades y tabaco. Además de mantener cuidado en la tasa de cambio del dólar canadiense para sus decisiones de política monetaria, afectando esta última solo indirectamente por medio de la fijación de tasas de interés. Se calcula que el tiempo entre que se toma una decisión de política monetaria y esta permea la inflación es de alrededor de 18 a 24 meses. Su mandato consiste en manejar crédito y moneda a favor de la economía de Canadá. Desde septiembre de 1998, el Banco de Canadá no interviene directamente en el mercado de divisas. Desde entonces, la política del Banco de Canadá es que se pudiera intervenir discrecionalmente, en caso de una crisis muy puntual, en el mercado en vez de sistemáticamente como lo hacía antes. Dejaron de intervenir porque esto probó ser poco efectivo cuando los movimientos eran ocasionados por fundamentales. Tiene reuniones de política monetaria 8 veces al año, lo mismo que la Reserva Federal, desde finales del 2000, en donde informan también de la situación en la que ven a la economía canadiense. La política monetaria la controla por medio de la fijación de la tasa overnight, con la que afecta tanto a las tasas de interés como el valor del dólar canadiense. La tasa overnight es la tasa a la que las principales instituciones financieras se financian entre sí en operaciones de un solo día. Esta tasa resulta influenciar, por tanto, a otras tasas en Canadá. Manejan la política monetaria en el Banco de Canadá, interviniendo en el mercado de préstamos overnight con el fin de mantener la tasa en una banda de 50 puntos base, con el objetivo en el centro. Los encargados de hacer esto es la mesa directiva del Banco de Canadá, formada por el gobernador del banco, el vicegobernador principal y 12 directores externos, junto con el viceministro de Finanzas, que no tiene derecho a voto. Los directores externos tienen un periodo de duración de 3 años y son propuestos por el ministro de Finanzas y aprobados por el gabinete. A su vez, el gobernador y vicegobernador son propuestos por los 12 directores externos y aprobados por el Consejo de Gobierno por periodos de 7 años. En Canadá es requisito para ser gobernador del banco ser ciudadano canadiense de no menos de 75 años y no ser senador o diputado. Tampoco puede ser empleado federal o estatal, ni miembro o accionista de ningún banco o institución financiera. Una vez electo, no puede ser removido de su cargo, pero se suele escribir una carta exigiéndole el cambio en una dirección de la política, con lo que después normalmente el gobernador responde renunciando. Eso es cuando hay problemas. El Banco de Canadá se considera un banco altamente transparente, tanto en el proceso de selección de la política monetaria, como también en la publicación de su misma política y las razones que fundamentan sus decisiones. Debido a la enorme dependencia de las exportaciones canadienses para su crecimiento, las proyecciones domésticas siempre inician con las declaraciones del Departamento de Asuntos Internacionales sobre la perspectiva económica global, pasando después el análisis a la situación económica local de corto plazo y las proyecciones. El Consejo de Gobierno del banco es ilustrado sobre estos análisis con una semana de anticipación a las reuniones de política monetaria. También se le provee con un análisis tipo bottom-up, con proyecciones tomadas de unas encuestas a unas 100 compañías canadienses sobre ventas, expectativas futuras y crecimiento. Una vez que el Consejo de Gobierno llega a una decisión, la presenta al Comité de Revisión de Política Monetaria, que incluye 6 asesores, los jefes de sus 4 departamentos de investigación y los directores de las divisiones de mercado de Montreal y Toronto. Esta reunión normalmente se da los viernes previos a la decisión de política monetaria, que usualmente es
martes siguiente. En la reunión, cada miembro hace una recomendación independiente de la tasa de interés más conveniente y hasta que se llega a un acuerdo es que se toma la decisión de política monetaria. El Banco de Canadá opera en base de un consenso, igual que lo hace el Banco Central Europeo, es decir, no es por votación, sino negociando el mutuo acuerdo. El Banco de Canadá hace una conferencia de prensa después del comunicado de política monetaria y no emite minutas de las reuniones de política monetaria. Otro factor adicional que puede hacer que la política económica de Canadá ya no sea un reflejo exacto de lo que sucede en Estados Unidos, pudiera ser causado por la crisis subprime donde Estados Unidos, donde su golpe fue definitivo en esta economía, mientras que para Canadá, por tener una banca menos sofisticada, salió casi sin daños de este pasaje. Sin embargo, siempre es observado por el Banco de Canadá, como por otros bancos, el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Canadá, pues se ha comprobado que afectan al flujo de inversiones, buscando el interés más alto. El gobernador del Banco de Canadá, que fungía hasta el 2013, fue convocado posteriormente para dirigir el Banco de Inglaterra al término del periodo del gobernador Mervyn King. En cuanto a su historia, en 1867 comienza la impresión de billetes generalizados para todo Canadá y no los emitidos por cada banco como originalmente se hacía, pero aún así el Banco de Canadá no aparece en escena como tal hasta 1934, con la única responsabilidad entonces de emitir moneda. El banco fue nacionalizado posteriormente en 1938 y permanece así desde entonces.